Muchas gracias, señor secretario. Ya se encuentra en el podio presente el señor ministro Fernando Santos. Tiene usted un tiempo de 30 minutos o lo que estime conveniente dentro de ese tiempo para hacer su exposición y luego daremos paso a una ronda de preguntas. Gracias, bienvenido. Muchas gracias, señora presidenta, señores asambleístas, señores de la prensa. Quizás es poco lo que puedo contribuir para el esclarecimiento de este tema, ya que soy ministro apenas 5 meses. Me posesioné en noviembre del 2022, así es que estos hechos, el contrato en referencia a su extensión, fue firmado y ratificado antes de que yo fuera ministro. Sin embargo, en el curso de estos meses he conocido de 2 temas que voy a explicar a la honorable comisión. El 20 de diciembre del año pasado, 2022, ya en mis funciones de ministro de Energía y Minas, recibí el informe no vinculante sobre la situación actual de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana, FLOPEC. Me fue puesto en conocimiento por la secretaria relatora de la comisión. Yo hice analizar este documento y lo envié a la flota ecuatoriana para que tomen en cuenta las recomendaciones que hacía la comisión. Quiero quizás, para que los puntos sean claros y conozca el país, leer la recomendación número 14 de esta comisión del Congreso que se me hizo conocer. Si me permite, gracias, sobre el tema que nos ha convocado. La conclusión número 14 dice: la Asociación Amazonas Tanker al 31 de agosto de 2022 habría generado una utilidad de US 24.180.313 dólares con 64 centavos. Sin embargo, para no afectar la utilidad y reducir los gastos, es pertinente se revise y calcule la demanda y arriende los buques necesarios entre 10 y 12 Aframaxes, lo cual permitirá cubrir el 100% de las exportaciones de crudo en el segmento Aframaxes y mantener la tarifa ecuatoriana, que es beneficiosa para el Estado y además es aceptada en la industria internacional de transporte de crudo. Es importante recalcar que EP-FLOPEC debe mantener el 50% de participación en este acuerdo comercial para cumplir con la normativa y mantener las utilidades antes mencionadas. Es decir, sobre este contrato se hablaba una comisión del Congreso que daba utilidades. ¿Qué hice yo con este informe de la comisión? Se lo envié mediante oficio 0118 del 9 de febrero del 23 al señor ingeniero Luis Enrique Lavalle Cardoso, gerente general subrogante de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana FLOPEC. Y si me permite, señora Presidente, es muy breve esta comunicación que mandé a FLOPEC y digo lo siguiente: mediante oficio número 223 de 20 de diciembre de 2022, la señora abogada Mireya Caterina Pazmiño Arregui, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control de la Asamblea Nacional,
puso en conocimiento de esta cartera de Estado el, comillas, informe no vinculante sobre la situación actual de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana EP Flopic. Con fecha 25 de enero del 2023, el Viceministerio de Hidrocarburos procedió a la revisión técnica del informe no vinculante sobre la situación de EP Flopec remitido por la Asamblea Nacional y solicitó a la Coordinación General Jurídica su pronunciamiento sobre la documentación referida. Mediante memorándum número MEM 048 de 30 de enero de 2023, la Coordinación Jurídica señaló, comillas, de la revisión del informe no vinculante sobre la situación actual de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana EP Flopec, se desprende que las conclusiones y recomendaciones realizadas por la Asamblea Nacional son pertinentes y no contravienen norma alguna, por lo que esta Coordinación General Jurídica recomienda que la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana EP Flopec cumpla con lo solicitado en el informe en mención. Por lo expuesto, solicito a usted el estricto cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones descritas en el, comillas, informe no vinculante sobre la situación actual de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana EP Flopec, comillas, elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control de la Asamblea Nacional, así como informar este despacho sobre el avance del cumplimiento de tales disposiciones. Firmado por mí. No recibí respuesta a este pedido que les hice que cumplan con las recomendaciones de la Asamblea. La segunda ocasión que conocí el tema fue cuando en enero del 2023 el secretario, el doctor Luis Fernando Verdesoto Custode, secretario de Política Pública Anticorrupción, me mandó una carta el 17 de enero del 2023 en la cual me dice, de mi consideración, atendiendo las disposiciones del señor presidente mediante las cuales dispuso a la Secretaría de Política Pública Anticorrupción investigar presuntos actos de corrupción en el sector energético, esta Secretaría ha trazado una hoja de ruta centrada en la colaboración interinstitucional de las instituciones que forman parte de la función ejecutiva. Los supuestos actos de corrupción enunciados por los medios de comunicación habrían ocurrido en las empresas públicas que gestionan el sector estratégico de la energía. En su calidad de Autoridad Nacional de Energía, exceptiendo la Rectoría y Planificación Sectorial, resulta prioritario contar con su valioso apoyo durante este proceso. Existen 4 empresas públicas energéticas que por su giro de negocio y envergadura sectorial suponen estamentos esenciales de la planificación, rectoría y gestión del sector energético. Aquellas relacionadas con el sector eléctrico son la Empresa Eléctrica Pública, Corporación Nacional Eléctrica, CENEL, la Empresa Pública Estratégica, Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, las otras relacionadas con las diferentes fases de la industria de hidrocarburos son la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador, y la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana, EP Flopec. El buen gobierno y transparencia financiera de estas 4 empresas públicas supone uno de los cimientos de la economía nacional. La Ley de Hidrocarburos y la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica facultan al Ministerio de Energía y Minas a planificar las políticas públicas relativas a hidrocarburos y energía
eléctricas, sin perjuicio de las disposiciones recogidas por la Ley Orgánica de las Empresas Públicas, LOEP, y las disposiciones presidenciales referentes a la coordinación de las empresas públicas del Ejecutivo. Evaluar la salud financiera y buen gobierno de las empresas públicas implica un criterio esencial de la planificación sectorial encomendada al Ministerio de Energía y Minas. Evaluar la gestión de las empresas públicas nacionales, según la ordenado por la LOEP en su artículo 47, debe realizarse mediante herramientas de control y auditoría. El citado artículo de la LOEP obliga a las empresas públicas a prever en su planificación institucional y presupuesto anual recursos financieros para la contratación de auditorías externas e independientes. Estos procesos de control se realizarán por empresas privadas acreditadas ante la Contraloría General del Estado. La disposición general quinta de la LOEP exime a las empresas públicas de cumplir las normas de contabilidad gubernamental al estar la gestión de sus recursos financieros por fuera de la cuenta única del Tesoro y la plataforma digital ESIGF. No obstante, las empresas públicas deberán aplicar mecanismos contables de general aceptación internacional. En función de lo expuesto, se solicita a su despacho, en su calidad de rector sectorial en energía, gestionar los oficios que su mejor criterio sean necesarios para solicitar a las 4 empresas mencionadas información detallada sobre su manejo financiero. No voy a leer porque son 10 puntos sobre informes que se piden. Obviamente, en atención a lo pedido por el doctor Verde Soto, inmediatamente pedí a las empresas, especialmente a Flopec, la información que la Secretaría Anticorrupción solicitaba por mi intermedio de estas empresas. Flopec me mandó, y yo le pedí el 18 de enero del 2023 a todas las empresas que se mencionaron, CENEL, CELEC, Petroecuador y Flopec, les pedí la información que me solicitaba el señor secretario Anticorrupción, y esto lo hice el 18 de enero del 2023, al día siguiente de recibir el oficio del doctor Verde Soto, y el 27 de enero del 2023, la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana me envió la documentación. Me refiero a su oficio de 18 de enero, en el que manifiesta que por disposición del señor Presidente de la República, impartida a la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, procede a investigar presuntos actos de corrupción denunciados por la prensa nacional. En función de lo expuesto, solicito entre estas otras empresas públicas, entre otras empresas públicas, a mi representada empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana, Flopec, recopilar, sistematizar y remitir este despacho en medio magnético debidamente validado físico según el caso, en un plazo máximo de 10 días a partir de la presente fecha, la siguiente información requerida por la Secretaría de Política Pública Anticorrupción. Al respecto y dentro del plazo concedido por usted, señor ministro, remito la información solicitada en físico y magnético conforme se detalla a continuación. Normas de contabilidad aplicadas desde el 2015 a la fecha, informes de auditoría presentados y aprobados desde el 2015 hasta la fecha, asignaciones presupuestarias planificadas y ejecutadas desde el 2015 hasta la fecha, la planificación, informes técnicos de aprobación y asignación presupuestaria
requerida para auditar la contabilidad del año 2023 y, de ser el caso, asignación de recursos fiscales a proyectos de inversión de la empresa. Las jurisdicciones, instituciones y balances contables de la totalidad de cuentas bancarias a nombre de cada empresa pública, sus filiales subsidiarias y socios estratégicos. De ser el caso, informar a las jurisdicciones, instituciones y balances contables de cuentas bancarias constituidas en ejecución de acuerdos firmados con miembros de la comunidad internacional. El listado cronológico, ordenado y diferenciado por monto y objeto de la totalidad de contratos ejecutados o planificados para el año en curso bajo el régimen común y especial. La información provista debe cubrir los años 2015 hasta la actualidad. Los exámenes periódicos o especiales realizados por la Contraloría General del Estado entre 2015 y el presente, sus resultados y acciones y correctivos. Y listado cronológico, ordenado y diferenciado de las denuncias de corrupción presentadas en contra de la empresa pública. Toda esta información, por supuesto, se la hizo llegar a la Secretaría de Anticorrupción Pública. Eso es, señora presidenta y señores miembros de la honorable comisión, mi intervención sobre el tema que se debate en estos meses que he sido ministro de Energía y Minas. Por supuesto, con todo gusto estaré dispuesto a ampliar, aclarar o contestar cualquier inquietud de los señores legisladores. Gracias, señora presidenta y señores legisladores, por la atención. A las preguntas de parte de los señores proponentes del juicio político. Vamos en orden, arrancamos con la legisladora Pazmiño. Buenos días, señora presidenta. Un saludo a los colegas legisladores, a usted, señor ministro, a los abogados del señor presidente y a todo el pueblo ecuatoriano. Por favor, señora presidenta, sírvase a autorizar la lectura del artículo 154 de la Constitución. Adelante. Con su autorización, artículo 154 de la Constitución de la República, a las ministras y ministros de Estados, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer las rectorías públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. 2. Presentar ante la Asamblea Nacional los informes que les sean requeridos y que estén relacionados con las áreas bajo su responsabilidad y comparecer cuando sean convocados o sometidos a enjuiciamiento político. Hasta aquí la lectura. Muchas gracias, señora presidenta. De acuerdo a esto, en el numeral 1 del artículo 154, le corresponde a usted, señor ministro, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo. Entre esas, ¿me podría decir usted cuáles son las políticas públicas que usted como ministro ha definido sobre Flopec? Flopec es una empresa autónoma que tiene el monopolio del transporte de los hidrocarburos que exporta el país y de los derivados que importa el país. Es una empresa creada desde que el Ecuador es petrolero en el año 1972, ha tenido algunos cambios, pero básicamente es el monopolio del transporte marítimo de petróleo y derivados. Siendo una empresa autónoma que se maneja de acuerdo a sus políticas y fijadas desde hace mucho tiempo, mi preocupación siempre ha sido tratar de armonizar el usuario que es Petroecuador y en el fondo el pueblo ecuatoriano con los intereses de la empresa. He hablado con el almirante Rosero, que fue el gerente, me fue a visitar y le dije: señor gerente, entre usted y Petroecuador hay una política de suma cero.
Si usted gana, pierde Petroecuador, porque usted le cobra mucho. Si usted pierde, gana Petroecuador porque es menor el flete que pague. Así es que trate de armonizar con el usuario estas políticas. En segundo lugar, hace poco tiempo, la compañía Mitsubishi, una de las compañías japonesas y mundiales más grandes del mundo, quiso comprar crudo ecuatoriano para llevar y abrir el mercado del Japón, un mercado inmenso. Japón importa unos 4 millones de barriles por día, el 95%, 99% de su consumo, pero se quejaron de esta política de Flopec. Inclusive, cuando Flopec no tiene barcos y les permite que el comprador de crudo use su propio barco, le cobra el 10%, lo que se llama el waiver, una comisión del 10% por permitirles que se use otro barco. A mí no me pareció justo esto, obviamente son políticas internas. Simplemente le dije al gerente, trate usted de que si usted gana, pierde Petroecuador, y si usted pierde, gana Petroecuador. Lleguen a algún acuerdo. En segundo lugar, como acumula recursos Flopec, tiene un presupuesto de $800 millones, siempre hay el interés o la intención de comprar barcos y tienen un plan de expansión. Yo no he asistido a los directorios, ha asistido el señor viceministro, ingeniero Rubén Espín, con mi expresa instrucción. No se permita esta compra de barcos de cientos de millones de dólares si no hay un estudio justificado de que son necesarios. En un país pobre como el Ecuador, con tantas necesidades, que se inviertan cientos de millones de dólares en lugar de atender a los problemas urgentes, no me ha parecido correcto. Esas son las dos políticas generales que he pedido como miembro del directorio. Recuerdo que yo no soy el presidente del directorio, sino uno de los miembros, pero esta ha sido mi constante, el armonizar con Petroecuador los fletes y no a la expansión de cientos de millones de dólares de gasto, si no hay un justificativo. Dejo contestada su pregunta, honorable. Gracias, señor ministro. Según usted, la política pública que ha generado es que haya la armonización entre Flopec y Petroecuador, y otra política pública que usted ha pedido es que no se adquiera buques en Petroecuador, según entendí. Entonces, esas políticas públicas se han cumplido, es decir, la interacción entre Petro y Flopec. Sí, yo les he pedido que conversen. Si usted me pregunta mi opinión personal, y creo que puedo avanzarla, yo diría que Petroecuador debería fusionarse, Flopec, perdón, debería ser un departamento de Petroecuador. Ahí existiría más control. No es que Petroecuador sea una maravilla, usted me ha oído, el país me ha oído las críticas, pero creo que es una herencia de hace 50 años. Recordemos cuando se derrocó. Disculpe que le interrumpa, tenemos mínimo tiempo, entonces sí, solamente las preguntas que yo lo haga para que vayamos respondiendo, señor ministro. Gusto. Disculpe, muchas gracias. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene usted en el directorio de la empresa pública Flopec? Soy uno de los 3 votos del directorio, uno de los 3 miembros y por lo tanto 3 votos. ¿Usted es responsable de las decisiones que se tomen sobre Flopec? Individualmente no, porque no haría mayoría mi solo voto. Tiene que haber el consenso de los otros miembros. Muchas gracias. Como miembro del directorio, ¿qué acciones se tomaba? ¿Estaba ahí en el directorio cuando había estas reuniones? ¿Estaba usted? Y estaba 2 delegados del señor presidente. ¿Podría decirme usted quiénes eran esos delegados?
El directorio lo componen el señor gerente de EMCO, que lo preside, el ministro de Obras Públicas o su delegado y el ministerio o su delegado. En el año 2022, ¿quién conformaba ese directorio? ¿Y quién presidía el directorio? Yo soy desde el noviembre, el EMCO desde el año, creo que 2021, es EMCO el que preside este directorio, el gerente de EMCO. En noviembre estaba el señor Hernán Luque Lecaro. En noviembre del año 2022, ¿estaba el señor Hernán Luque Lecaro? No. ¿Quién estaba? Yo diría, no tengo exactas las fechas. Yo lo conocí al señor Luque un día que fui a un directorio, debe haber sido a mediados de noviembre del año 22. Yo tenía 15 días en el cargo, hablé 2 minutos. Ya se había aprobado en una sesión anterior el presupuesto de la empresa Flopec, no había firmado el ministro anterior, el ingeniero Vera, que entiendo vendrá en unos minutos, y me pidieron que analice la aprobación que faltaba. Todos los asesores del ministerio habían dicho que la aprobación del presupuesto era necesaria para que funcione la empresa en el 2023, que estaban de acuerdo con las cifras, que había los 2 votos. Me pareció que había que seguir adelante. Esa fue la única vez que le vi al señor Luque. Muchas gracias. 10, 15 minutos, de ahí ya salió. Gracias, señor ministro. ¿Nos puede hacer referencia también en las acciones que se realizaron sobre las recomendaciones dadas por el informe de Contraloría aprobado en noviembre del 2021? ¿Sabe usted si se acogieron esas recomendaciones? ¿Hubo alguna aplicación o alguna decisión que haya tomado el directorio sobre el informe de Contraloría sobre Flopec? Desconozco absolutamente, eso fue mucho antes de que yo sea ministro. Las definiciones políticas de las empresas que deben ser definidas por el directorio, los 3 miembros, en ese entonces estaba el señor Luque Lecaro como presidente, usted y el otro representante del presidente, también que está dentro del directorio. ¿En ese tiempo se tomó alguna política pública de su parte como ministro para que sea responsable político de acuerdo al artículo 154? No. Muchas gracias, señor ministro. Otra pregunta. Usted ha tenido una amplia trayectoria en el gobierno pasado. Usted fue asesor del ministro René Ortiz en el gobierno del señor Lenín Moreno. En ese entonces, el señor ministro René Ortiz fue presidente del directorio de Flopec conforme el decreto 462 del 18 de agosto del 2018. Ahora usted, como ministro de Gobierno del presidente Lasso, es miembro del directorio. ¿Considera usted adecuado, cuando ahí en ese entonces era asesor, quien tenía que presidir el directorio, estaba presidiendo el señor ministro, el señor Ortiz, y ahora, ¿por qué no lo preside usted? En la ley de empresas públicas, cuando fue dictada, en su momento decía que el ministro sectorial presida los directorios de las empresas públicas que corresponden a su órbita de acción. En tiempos del presidente Correa se reformó la ley para que esta presidencia más bien corresponda al gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas. Es una reforma que la pasó el Parlamento y hay que obedecerla. Así es que no tengo ninguna opinión sino de quién debe presidir, sino cumplir con la ley. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señora presidenta. Gracias. Asambleísta Veloz. Adelante. Asambleísta Fajardo. Muy buenos días, señora presidenta, compañeras, compañeros legisladores. Un saludo fraterno al pueblo ecuatoriano, así como a los diferentes medios de comunicación. Bienvenido, señor ministro Fernando Santos.
Por favor, sírvase responder a esta audiencia. Para fecha noviembre del año 2022, usted ya ejercía el cargo de ministro de Energía y Minas. Para esa fecha también ya tenía conocimiento o era notificado el señor presidente de la República con todo este entramado de corrupción que se venía dando dentro de la empresa pública Flopec. La pregunta sería, por favor, ¿qué disposición recibió usted del señor presidente referente a encubrir o investigar toda esta corrupción que se venía dando dentro de la empresa Flopec? No me correspondía a mí el combate a la corrupción específicamente, para eso la Presidencia de la República tenía un órgano especializado, la Secretaría Anticorrupción. Las instrucciones del Presidente de la República con las que concordé es que mi gestión se embarque dentro de los más altos estándares éticos y en eso he tratado de cumplir. Pero la pregunta es, ¿usted recibió alguna disposición del señor presidente de la República directamente? No, no. Actualmente, usted ya teniendo conocimiento de todo, justamente todas estas condiciones que favorecieron a este entramado de corrupción, ya se han difundido todas las noticias a través de los medios de comunicación. ¿Qué acciones ustedes han tomado o qué disposición usted ha dispuesto al gerente general de Flopec para evitar se siga dando esta distracción de los fondos públicos? Se ha cambiado gerentes de Flopec, todavía estamos buscando un gerente titular. He entrevistado a 2 almirantes. Por supuesto, la primera disposición que les he dicho, si ustedes fueran elegidos, tienen que actuar con la mayor ética. El problema en las empresas públicas, hablaré un par de minutos, es esa autonomía. Como Petroecuador ha habido denuncias de SELEC. Es una cultura lamentable en el país de este manejo de las empresas públicas porque no tienen una contabilidad, no tienen un seguimiento permanente, manejan mucho dinero. Yo creo que, y doy un consejo a los señores asambleístas, hay que reformar la ley de empresas públicas para que haya una responsabilidad, quizás un delegado de la sociedad civil, para que esté permanentemente. El ministerio, cualquier ministerio, no tiene los medios, la Contraloría tampoco tiene los medios. Es un Estado que tenemos 30.000 millones de presupuesto y unos 20.000 millones más de empresas que están fuera del presupuesto. Y yo creo que hay una debilidad de control, que es una debilidad institucional. Así es que, más que un problema humano, yo digo, es un problema de encontrar una solución. Mi opinión personal sería que haya una forma de privatización de estas empresas, porque en el sistema privado los accionistas, que son los dueños de la empresa, ponen un poquito más de interés o mucho más interés. Así es que… Señor ministro, por favor, a la pregunta, por favor. Usted únicamente dentro de su declaración ha dicho de que ha dispuesto el cambio de gerente general. ¿Y qué más, qué otras acciones ha dispuesto? Ya le digo, le he pedido a mi delegado que no permita estos gastos de cientos de millones de dólares en nuevos barcos si no están absolutamente justificados. Que exista un control absoluto del gasto de Flopec. Esa ha sido mi instrucción. 2 acciones nada más. Creo que son las más importantes, señor legislador. No más preguntas, muchas gracias. Muchas gracias. Asambleísta Zapata. Muchas gracias, presidenta encargada. Buenos días a todos. Buenos días, señor ministro.
Ayer, durante la comparecencia del doctor Verde Soto, como exsecretario anticorrupción del gobierno, manifestó en una parte que había entregado unas fichas al ser presidente de la República, fichas donde se identificaba y alertaba de los riesgos que podrían haber al interior de FLOPEC para cometer actos ilícitos o de corrupción. Estas alertas, como él las llama también, tenían que ver, por ejemplo, y lo que él había identificado, entre otras, denunció 20, de las cuales me voy a permitir recordar algunas de ellas. Voy a citar algunas de ellas. La falta de transparencia en la gestión, decía. No hay auditoría interna, no hay un departamento de auditoría interna. Las 4 subsidiarias que funcionan en el exterior no rinden cuentas a nadie. La propia flota petrolera ecuatoriana como empresa pública no rinde cuentas a nadie. Mucha discrecionalidad al interior de la empresa. Como le dije hace un momento, 20 alertas que hacían presumir de que efectivamente podría tratarse de una red de corrupción con operadores externos inclusive. Él no lo dijo eso, debo confesar, pero dejó entrever de que las cosas no estaban bien administradas al interior del gobierno. Frente a esto, señor ministro, la pregunta, y mi primera pregunta es simple. ¿Qué acciones ha tomado hoy FLOPEC dentro de su administración para que estas alertas identificadas por el secretario anticorrupción, dependencia de la propia Presidencia de la República, se hayan superado? Yo me reuní un par de veces con el doctor Verde Soto, quien es un buen amigo personal, y juntos elaboramos algunas de estas recomendaciones. La primera acción concreta que se tomó es que a todos y cada uno de los directorios de las empresas públicas asista un delegado de la Comisión de Anticorrupción. A partir del momento que el señor Verde Soto hizo estas recomendaciones, el señor presidente de la República dispuso cada directorio que haya de una empresa pública asista un delegado de la Comisión Anticorrupción. Y así está sucediendo para que escuchen, y si ven algún indicio de un acto que se aparta de las normas de éticas, pues tomen los correctivos. En segundo lugar, yo hablé con el doctor Verde Soto que debería pedirse a las empresas públicas que implementen, como en la empresa privada, la norma ISO 7001. La norma ISO 7001 es la que combate la corrupción, que haya un oficial de cumplimiento que vigile todos los actos de la administración, que haya un buzón de quejas, personas de la empresa independientes de la administración pueden vigilarlo. En CELEC, ya se está implementando la norma 7001. Yo recomendé al secretario anticorrupción la adopción en Petroecuador, en CENEL y en FLOPEC de esta norma 7001 ISO, que creo que movería bastante hacia el objetivo que todos deseamos, una erradicación de la corrupción. Eso ya le corresponde a la Secretaría de Anticorrupción el implementar esta recomendación que le hice personalmente.
Ayer el ex secretario anticorrupción manifestó que esa no es competencia de él, que hay otros órganos que deben velar porque la corrupción no esté, si no puede investigar, lo único que da es alerta de riesgos y el resto ahí que vean qué pase o qué pasa. Lo siguiente, usted manifestó hace un momento que, no sé si es una opinión personal, personalísima, que lo más conveniente a los intereses del Estado sería que Flopec sea asumida por Petroecuador. Y mi pregunta es también simple, señor ministro. ¿Esto es una apreciación suya? ¿Usted ha conversado con el señor presidente de la República de esta posibilidad? Si es así, ¿cuál es la opinión del señor presidente? Porque este tema de la flota petrolera ecuatoriana no es de ahora, es de muchísimos años que ha monopolizado el transporte de hidrocarburos en general en el exterior y dentro del país también. Y realmente no ha permitido que empresas privadas puedan también participar de estos servicios. La pregunta es esa, es decir, ¿es su opinión personal que este momento usted lo dice, porque no lo hemos escuchado antes, o lo compartió ya con el señor presidente o con el propio gobierno, y si hay alguna estrategia levantada para este fin? No la compartí con el señor presidente porque primero quise consensuar con el gerente de Petroecuador y el anterior gerente, antes de que yo sea ministro, el ingeniero Ítalo Cedeño, la hizo pública, obviamente yo la compartía. Después hablé con la señora Soledispa, la gerente que estuvo pocos días, pocas semanas, y voy a hablar con el nuevo gerente. Primero hay que consensuar entre el ministerio, Flopec y la empresa Petroecuador antes de llevarle al presidente de la República ya un plan definitivo. Yo coincido con usted, es un monopolio histórico desde los años 50. Recordemos cuando surgió el petróleo, hubo una dictadura militar que tenía un criterio nacionalista al cual respeto, pero hubo una distribución, ya que las Fuerzas Armadas tomaban la responsabilidad de manejar el Estado, también adoptaron actividades que son normalmente del campo civil, ¿verdad? El transporte marítimo se le entregó a la Marina, los funcionarios de Petroecuador, de Flopec han sido almirantes retirados, todos respetables, por supuesto. La aviación se dio a la Fuerza Aérea y al Ejército se le dio el Cuerpo de Ingenieros. Así es que son herencias de un momento histórico de hace 50 años que quizás es hora de revisarlas. En ese sentido, yo comparto que Flopec debería ser la parte marítima de Petroecuador. Estoy afinando con el gerente antes de llevarle al presidente esta idea. Gracias. Hasta aquí mi intervención, presidenta. Gracias, señores asambleístas. Asambleísta Veloz, adelante. Ministro Fernando Santos, yo quisiera que las preguntas que le voy a realizar en este momento sean sus respuestas las más concretas, por honor al tiempo, para ir avanzando en este proceso. ¿Usted conoce y ha leído el examen especial de la Contraloría aprobado en noviembre del 2021 sobre Flopec y Amazonas Tankers? No conozco. ¿No conoce este examen de la Contraloría? Ese informe de Contraloría no lo conozco. Acabo de decir en su intervención y en el pliego de preguntas de mi compañera Mireya Pazmiño que usted sí conoce este informe de la Contraloría. Me entendieron mal, fue antes de mi época, no. Pero no, usted, este examen que es de conocimiento público, ¿no se ha tomado la molestia de leerlo como ministro de Energía y parte del directorio de Flopec?
como ministro de Energía tengo que leer No, le 20 pregunto, como documentos. parte del directorio de Flopet, usted como ministro de Energía no ha dado, no se ha Gracias, tomado la molestia de asambleísta. revisar. El señor ministro creo que ha dado respuesta No, a su pregunta. estoy preguntando y le pido que por favor me dejen hacer mi pliego de preguntas. Sí, El que nada debe, proceda, nada teme. proceda, pero no puede ha tampoco preguntado. impugnar, ni apelar, ni Micrófono, objetar por mis favor. preguntas. Vamos a tener los mismos problemas del día de ayer. Señor Sí, pero ministro, el ¿no señor conoce este ministro le informe? está respondiendo. Respóndame sí o no, ¿lo leyó o no lo leyó? Perdón, Por está favor, hablando señor otra secretario. persona, Estoy en mi señora pliego de preguntas, señor ministro. ¿Lo conoce o no conoce este 131 informe? de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por favor. No procede, estoy en mi lectura, pliego señor de preguntas. secretario. No procede. Artículo 131 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Actuación en los debates. Si una o un asambleísta se expresara en términos inadecuados o se aparte del tema que se debate, será llamado al orden por la presidenta o presidente, quien podrá dar por terminada su intervención. Proceda, señor asambleísta Veloz, pero sea puntual porque el señor ministro ya le ha respondido. Gracias. Que al país le quede claro que no estoy faltando el respeto al ministro, ni estoy realizando preguntas improcedentes. Lamento que le resulten incómodas a la defensa del presidente, pero el ministro acabó de mencionar que él sí conoce y dio lectura de este informe y ahora en pocos minutos se olvidó y lo niega. Ministro, usted es parte del directorio de Flopet. ¿Participa de las reuniones o tiene un delegado en el directorio de Flopet? Primero, contesto su pregunta, hubo una pequeña interrupción. No conozco ese informe porque fue hecho antes de mi gestión y no me correspondía a mí, sino al ministro anterior tomar cartas al asunto. En segundo lugar, tengo un delegado en el directorio de Flopec, que es el viceministro, el ingeniero Rubén Espín. La ley me permite que puedo ir yo personalmente o mandar un delegado. Como tengo tantos directorios, especialmente en el sector de hidrocarburos, que es tan importante, yo asisto y el viceministro asiste a los directorios de Flopec. Pero me informa, por supuesto, de las resoluciones, obviamente. El viceministro Rubén Espín no le informó a usted que se iba a producir la renovación automática del contrato entre Flopet y Amazonas Tankers. No me informó porque esa renovación automática sucedió, según el leído en la prensa, mucho antes de que nosotros fuéramos al directorio. Estoy apenas desde noviembre del 22 y el ¿Cuándo entró en viceministro, funciones usted, ministro? el 1 de noviembre del 2022. ¿Y no le informó que la renovación automática se daba en diciembre del 2022? Ya usted ya tenía un mes en funciones, ¿no le informaron? No me han informado. No le informaron. No. Usted sabe que el artículo 233 de la Constitución dice que los funcionarios públicos somos responsables por nuestras acciones y nuestras omisiones. Sí, pero quiero decirle que la renovación automática se retrotrae al momento que se firme el contrato. Ahí es cuando tiene que informarse. Ya los pasos subsiguientes de una contratación no tienen que informarle al ministro, ni al directorio, son asuntos Tiene que internos de la informarle al empresa. ministro porque es su delegado. Es el delegado que usted designa para ser parte del directorio de Flopet y por lo tanto tiene la obligación legal de informarle a usted de lo que se está realizando en ese directorio y de informarle que se daba la renovación automática. Según, ministro, como miembro del directorio, y aunque usted haya ingresado en noviembre del 2022, cuando uno llega a una cartera de Estado, tiene que empaparse de todo lo que está sucediendo en esa cartera de Estado y de los directorios del que usted forma parte, de las empresas públicas. Por lo tanto, como miembro de este directorio, usted tuvo y tiene la obligación constitucional y legal de tener conocimiento de las alertas del ex vicealmirante Johnny Estupiñán y de la ex gerenta Pilar Ferri. ¿Tuvo conocimiento de esas alertas sobre Amazonas Tanker y Flopet? No tuve conocimiento, nunca le he visto al almirante Estupiñán, no lo conozco. Esas alertas eran de conocimiento público porque incluso la señora Ferri interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por delito de peculado en la empresa Flopet en el 2021. ¿No tenía conocimiento tampoco de algo que es público?
No tenía conocimiento como ministro porque son contratos firmados antes de que yo llegue por una empresa autónoma. Quiero resaltarle, señora legisladora, que es una empresa autónoma. Intervenir en ella más allá de la competencia que le da el directorio sería intervenir en asuntos internos que me es prohibido. La ley solo me permite hacer lo que estoy Ministro, autorizado. la gestión no es personal, la gestión es institucional y el desconocer no le exime de las responsabilidades. Usted ingresó en noviembre y por lo tanto tenía la obligación constitucional y legal de conocer los problemas que tienen las empresas públicas y también la cartera de Estado de la que usted es parte, ministro, para que usted sepa eso. Y si no lo ha hecho, le recomiendo que se empape de los problemas que tiene su cartera de Estado. Ministro, ¿está usted consciente de las implicaciones que tenía la renovación automática del contrato entre Amazonas Tanker y Flopet? No estoy consciente porque no conocí la firma del contrato. Si no conozco la génesis, el origen y además, por respeto a la autonomía de Flopec, ellos tienen que manejar sus asuntos y rendir cuentas al directorio, pero en los directorios que he estado mi representado y por supuesto yo lo puse ahí, no se ha tratado específicamente del tema de esta empresa Amazon Tanker. Gracias. Ha concluido su tiempo, legisladora Veloz. Estoy en mi pliego de preguntas, legisladora minutos. Belén Cordero. Son 10 minutos. Tome en legisladora. cuenta la interrupción que hizo la otra parte mientras realizaba mi pliego Sí, de se toma en preguntas. consideración, Por señora igualdad secretaria. de armas, porque si Tiene nosotros un no- minuto más Ya. para seguir haciendo sus preguntas. Ministro, ¿a usted le dispuso el presidente de la República como ministro del ramo denunciar los hechos de corrupción que se hicieron públicos en el mes de enero? ¿Sí o no? Para ser rápidos, para ser concretos. A través del secretario de Anticorrupción. Él vino a mi oficina un par de veces para hablar de los temas de las empresas eléctricas, No, Petroecuador. le pregunto si el presidente de la República le dispuso a usted como ministro del ramo y como miembro del directorio que se interponga una denuncia por los delitos que ya son de conocimiento público en la empresa Flopet. ¿Sí o no? ¿Sí? No. Rápidos. No, perfecto. ¿Le dispuso el presidente como ministro del ramo pedir información sobre el contrato de Flopet y Amazonas Tankers? Al ministerio, ¿no? Ya. ¿Le dispuso el presidente como ministro del ramo que usted presente un informe Por favor, sobre el estado de gracias, ejecución del legisladora contrato de Veloz. Flopet? Adelante, asambleístas, miembros de la comisión. ¿Alguien más ¿Sí o no? quiere hacer una pregunta? La última pregunta que estoy realizando. Gracias, asambleísta Marco Troya. Adelante. Estoy Pase el realizando mi micrófono. última pregunta y estoy Usted, teniendo su tiempo ha interrupciones por concluido, parte de la legisladora defensa del Veloz. Yo le presidente. agradezco. No, Adelante, señora legislador presidenta Troya. encargada. Siga, por Que el favor. No tienen nada que temer. Permitan que el Nadie ministro teme conteste. nada. Su tiempo ha concluido. Respete el Ministro, tiempo de los demás le legisladores. dispuso al No tiene presidente que de la responder la República como pregunta. ministro del No debe ramo que usted responder la presente el pregunta, informe ministro sobre el Santos. estado Se ha de terminado ejecución el del tiempo. contrato de Flopet. Gracias. ¿Sí Por o no? favor, Respóndale ayuda al con los país. micrófonos No me responda a mí. desde TICS. Gracias. No me respondan. Adelante. Póngale al país. ¿Sí o no? ¿Le dispuso el presidente? No tiene que responder la pregunta, ministro Santos. Gracias. Ha terminado su tiempo. Adelante, legislador Troya. Así es. Adelante, legislador Cuero. Gracias, presidenta. Buenos días a los miembros de la comisión, buenos días al país, buenos días a los medios de comunicación que están cubriendo este juicio político. Señor Saltos, buenos días. Presidenta, quiero introducir un tema que creo que puede ayudar al desarrollo de este juicio político, y es que mantengamos los tiempos procesales. Creo que, en primera instancia, la legisladora Veloz y los interpelantes tienen todo el derecho a hacer las preguntas que ellos consideren, Presidenta. Y como sucedió ayer el incidente, al referirme a tiempos procesales, me refiero a que la defensa espere que todos los miembros de esta comisión, que los interpelantes hagan sus preguntas, anoten si ustedes quieren y luego hagan su intervención. Lo que estoy procurando, Presidenta, es que no se vuelva a incidentar estas sesiones. Este juicio político, estimados colegas, es un juicio político histórico y creo que tenemos la suficiente envergadura para llevarlo adelante, con respeto, con altura, con firmeza, pero hay que llevarlo adelante, el país nos está viendo.
Bajo esas consideraciones, Presidenta, introduzco ese punto de información. Por favor, Presidenta, deje que los legisladores hagan sus preguntas, dejen que los interpelantes hagan sus preguntas y que la defensa espere su momento en el desarrollo de esta sesión para que pueda hacer también sus consultas. Eso era todo, Presidente. Gracias, legislador Cuero. Efectivamente, estamos respetando los tiempos procesales y estamos respetando los tiempos establecidos. Son 10 minutos por cada proponente para hacer preguntas, para dar paso también a los miembros de la comisión y también a la defensa del señor presidente. Eso tiene que ser respetado. Nada más eso. Legislador Troya, usted había solicitado la palabra. ¿No? ¿Alguien más, miembro de la comisión, quiere hacer preguntas? Legislador Segovia. Gracias, Presidenta. Señor Ministro, para que nos quede un poco claro, cuando le designan a usted de ministro, el presidente le alertó o no de posibles irregularidades en Flopec. No específicamente, no. Usted no conocía de eso. Conoció únicamente a través del secretario anticorrupción. Conocí a través de la prensa y del secretario anticorrupción oficialmente. Él vino a mi oficina para diseñar una política anticorrupción. Yo lo atendí todo el tiempo necesario. Él vino y las recomendaciones fueron, ya le digo, ojalá la solución definitiva de Flope, que es que se le haga parte de Petroecuador. Esa fue mi recomendación, obviamente. Se necesita una acción de la presidencia, del Congreso, no tengo los datos a mano, pero el señor presidente de la República me dio la recomendación general, me conocía de actuar con la ética más alta que he demostrado en mi vida y yo lo ofrecí actuar así. Ante las preguntas del asambleísta Veloz decía que usted no se inmiscuía o no actuaba para no inmiscuirse en la autonomía de las empresas. Algo así decía, que usted no tenía capacidad legal para inmiscuirse en decisiones de las empresas. Cuando hablaba de Flopec, por ejemplo. Es lo que usted decía. Así es la administración pública, ¿verdad? La ley de empresas públicas se dictó para darles autonomía. No son dependencias del ministerio, no es una viceministerio, una dirección. Tienen su autonomía. Uno en el directorio puede expresar el rumbo que deben tener, pero el día a día es cuestión de ellos. Uno no puede inmiscuirse, y uso la misma palabra, en el día a día de las empresas públicas. Sería irse más allá de lo que el derecho público le permite a uno. En ninguna parte, en ninguna ley dice el ministro firmará los cheques o firmará los contratos. Son ellos los que son responsables de sus acciones. Obviamente en el directorio se dan las políticas generales. Le pongo un ejemplo: Petroecuador tiene 10,000 empleados, firmará 100 contratos al día. También soy miembro del directorio. Selec y Senel tendrán 7,000, 8,000 empleados, firmarán 50 contratos al día. No puedo estar en eso y ningún ministro puede estar en eso. Obviamente dándoles los lineamientos, también con el ejemplo, ¿verdad? En el ministerio, modestia aparte, no ha habido un acto de corrupción, no lo toleraría. Así es que es una parte importante el ejemplo, y el señor presidente de la República es una persona absolutamente honorable. Así es que con esos lineamientos es que uno actúa. No, yo voy a ser respetuoso de sus criterios, pero yo no entiendo cómo alguien que es miembro del directorio, sí, entiéndase bien, miembro del directorio, se inmiscuye en la autonomía de una empresa. Si soy director de la empresa, tengo la obligación legal y tengo la facultad para establecer directrices y tomar correctivos en caso de incorrecciones. Es clarísimo, es miembro del directorio, no es cualquier vecino, no es del conserje, es miembro del directorio. El directorio dirige, sí. Yo no creo que sea inmiscuirse, más bien irresponsabilidad, pero en todo caso respeto su criterio, no voy a confrontar en eso, ya la comisión sabrá valorar. Yo no entiendo cómo un miembro del directorio no actúa para que no le digan que se inmiscuye
en la autonomía de la empresa. Es director, por favor. Respeto su criterio. La inquietud que usted manifestaba, dice, yo fui designado ministro a partir de tal fecha. Lo anterior no me compete. Resulta que usted es ministro de una institución que es permanente. ¿Sí? No existe el ministerio a raíz de la designación del ministro Santos. Existe el ministerio y las políticas del ministerio se continúan. Son políticas de Estado, es la administración que usted debe ejercer. Si no me puede decir acá que yo respondo solamente desde que fui nombrado, lo anterior no me compete, si hay irregularidades, qué pena por ellos, pero yo a partir de ahora. Usted es ministro de Estado, de una cartera de Estado. Y todo lo que se haga en la cartera de Estado hay una continuidad y es su responsabilidad, ¿sí? Actuar, aunque sea redundante, me disculpan la redundancia, con responsabilidad ante el país y en ejercicio de su cargo. Así que no puedo yo entender que digamos, como no fue en mi periodo, no sé los contratos, no sé lo que haga, yo no respondo. Es ministro y debe responder lo que pasa en el ministerio, así los contratos se hayan hecho antes o después. Sí, señor legislador, pero usted debe recordar que toda decisión administrativa es válida mientras no se la declare nula, ¿verdad? Si yo encuentro un contrato firmado por un antecesor mío o alguna agencia anterior, yo no puedo decir no me gusta y lo cambio. Yo tendría que seguir un proceso para declararlo inválido y cambiarlo, ¿verdad? Pero con pruebas. Ha habido información de la prensa sobre actos de incorrección en este contrato. Por otro lado, hay una recomendación, una conclusión de la Comisión del Congreso, de la Comisión de lo Económico, de que ha dado utilidades. Así es que mientras no exista una sentencia, si algún juez declara nulo este contrato y lesivo, obviamente hay que declararlo nulo, pero goza de validez, porque así dicen, esa es la estructura de la pirámide del Estado. Un acuerdo ministerial, un contrato legalmente firmado es una ley para las partes y no puede ser declarado nulo si no es por un juez. Así es que, obviamente, si hubiese una acción judicial que declare este contrato lesivo, en 2 minutos tomaría acción, pero tampoco puedo actuar por rumores, ¿verdad? Así es que quiero ser muy claro, no me gusta evadir responsabilidades, pero tampoco me gusta excederme de las funciones que me da la Constitución. No, yo no tengo duda alguna que tiene que respetar los contratos que son ley para las partes. Yo lo que no estoy pidiendo es que usted actúe arbitrariamente, sino que haga lo que usted dijo hace un momento. Eso es un proceso y tenía que haber hecho algún proceso, alguna investigación, alguna acción, no actos unilaterales. En todo caso, insisto, respeto. Solamente, si me permite, usted tocó algún tema acá que si bien no es parte del proceso, no va a ahondar en ninguna situación para lo que estamos debatiendo acá en este momento, pero me parece importante sí para la opinión pública. Usted decía que era recomendable las privatizaciones. Usted recomendaba privatizar. Esto ya es una opinión política, es una opinión que tenemos y sí me gustaría también opinar. Insisto, no aporten nada a materia del proceso, pero evidentemente quienes dicen que recomiendan la privatización es porque la empresa privada tiene experiencia, dicen, en el manejo de la administración, son mejores administradores. Eso es lo que dicen, respeto a sus criterios. Muy respetable. Para mí, la respuesta es más sencilla. La empresa privada cuida sus intereses, no malgasta sus recursos, no dilapida su propia plata y no se roba a sí mismo. Resulta que en la empresa pública, hasta el día de hoy en la historia de la República, los empresarios exitosos nos han gobernado como el banquero que gobierna hoy el país. Como no es plata de ellos, ahí sí festinan y ahí sí se roba. Y ahí sí permiten una serie de latrocinios. Son concepciones, son ideologías, no aporta al proceso, pero sí para aclarar a la ciudadanía nada más, respetando criterios obviamente distintos. Gracias, hasta aquí nomás, señor ministro. Gracias. Adelante, legislador Cuero. Gracias, presidenta. Buenos días otra vez al ministro Santos. Ministro, 2 o 3 precisiones en función del tiempo.
Usted en su exposición ha indicado que eventualmente tuvo contacto con el doctor Verde Soto, que fue un compareciente el día de ayer y que él le había manifestado que había irregularidades, ruidos, piedras en el río, como quiera llamarlo, en el tema de Flopec. ¿Eso es correcto? ¿No me escuchó? No lo escuché bien. Le decía que usted manifestó en su exposición, en esta mañana, que eventualmente usted había conversado con el doctor Verde Soto y que el doctor Verde Soto le había indicado que había irregularidades, ruidos, piedras en el río con el tema de Flopec. ¿Eso es correcto? Sí, el secretario Verde Soto habló en el ministerio de posibles actos de corrupción en las empresas del sector energético que serían CENEL, CELEC, Petroecuador y Flopec en general, para diseñar una política anticorrupción a la cual yo le ofrecí toda mi colaboración. Entonces, como primera medida efectiva que se tomó es que a los directorios de estas empresas asista un delegado de la Comisión de Anticorrupción. Lo que está sucediendo a partir de esa fecha, no me acuerdo, enero quizás, cuando salió el señor Verde Soto, él fue al señor presidente de la República, le dijo, esta es la primera recomendación práctica, que exista un delegado de la Comisión de Anticorrupción en los directorios de las empresas públicas, y se tomó esa decisión. El señor Verde Soto vino con esta propuesta que me pareció excelente y se le implementó. ¿El señor Verde Soto ya le había informado al presidente sobre eso? Supongo que sí, ¿verdad? Porque el señor presidente... ¿Usted recibió alguna instrucción directa del presidente de la República sobre ese tema para tomar alguna acción en contra de las posibles irregularidades en Flopec? La instrucción y acción del señor presidente de la República es que en adelante al directorio de Flopec asista un delegado de la... Es decir, usted, en función de que el presidente conocía que había irregularidades en Flopec, recibió una instrucción directa del presidente para corregir esas situaciones. ¿Eso me está diciendo? Es que los rumores sobre Flopec, había rumores de que esos contratos eran lesivos o habían significado algún acto no ético, pero rumores, no había ninguna sentencia. No tengo más preguntas, presidente. Muchas gracias, ministro. Gracias. Legislador Troya, por favor. Señor ministro, dentro de la exposición ha manifestado ciertas puntualizaciones. Tenemos un dictamen emitido por la Corte Constitucional. Dentro de la exposición del señor ministro manifiesta no conocer del contrato Flopec Amazonas Tancres, que es el motivo que de alguna manera nos convoca al juicio político. Luego manifiesta de no conocer de la renovación automática porque no era su responsabilidad, porque al tener ya una cláusula que establecía la renovación de carácter inmediata y esta fue suscrita en la administración o en el periodo anterior, de alguna manera no lo involucraba de forma directa. Entiendo que ese era el razonamiento de vuestra exposición. Así es. Por lo tanto, al evidenciar que la exposición planteada por el señor ministro no está directamente, o no conoce directamente del tema que nos convoca en base a la resolución de la Corte, yo pienso que tenemos que ir estrictamente a temas subjetivos. Por lo tanto, yo quisiera hacerle una sola pregunta. Cuando el señor presidente le entregó su confianza para nombrarlo como ministro del ramo, entiendo yo que le dispuso o le solicitó de que defienda los intereses del país, de que mejore la productividad en el sector petrolero y que trate de eliminar
no un tema específico de corrupción, porque a lo que hemos podido escuchar es que es un tema de corrupción institucionalizada, porque dentro de la exposición expuesta ayer por el secretario de Anticorrupción manifestaba que había que hacer correctivos generales, porque hablaba inclusive de 3 etapas que venían desde hace aproximadamente unos 9, 10 años, este sistema de corrupción. Entonces, mi pregunta va en el sentido de que, ¿cuál fue la disposición expresa del señor presidente cuando lo nominó y le designó la responsabilidad de ser ministro de esta cartera? Bien, el señor presidente de la República conocía que luego de que fui ministro en los años 80, he sido permanentemente requerido, en mi opinión, por los medios de comunicación y me he caracterizado por denunciar lo que he considerado políticas incorrectas en el sector energético. El señor presidente de la República me dijo, continúa con esa búsqueda de la ética más estricta. Le pongo un ejemplo: cuando actualmente el presidente, como ejemplo para situar la autonomía de las empresas públicas, el gerente de Petroecuador tiene la capacidad de firmar contratos hasta $100 millones sin autorización del directorio. Yo le dije al presidente de la República, esto es inaceptable, hay que cambiar. El presidente de la República estuvo de acuerdo. En la primera sesión del directorio que tuvimos de Petroecuador, se le pidió al doctor Aguiar, que era en ese momento el gerente, que ponga él mismo un límite razonable. Tampoco queremos que manejar la empresa desde el directorio, sería imposible, sería trabarla. También pedí que los estados financieros de Petroecuador sean auditados, no han sido auditados. He pedido también en los directorios que exista auditoría. Es importante esta auditoría, señor legislador, pero hay varios tipos de auditoría. Me voy a referir muy brevemente a 2 importantes. Uno es la auditoría financiera, en la cual el auditor dice muy bien, a ver, gastaron $1,000 en una computadora, ve la factura, ve que exista la computadora, ve que en el registro haya salido el cheque de los $1,000 y da su conformidad. Y otra es la auditoría forense. La auditoría forense es seguir toda contratación para ver si se le hizo correctamente, no simplemente cotejo de cifras. Ver muy bien, fue una computadora que cuesta ese precio, había otras en el mercado, ¿quién fue el que ordenó la compra de esta computadora? Ha ordenado otras de esa misma casa para encontrar la ética en las transacciones. Lamentablemente, esta auditoría forense no existe en nuestro país. En la Contraloría he visto los informes de Petroecuador, en la cual el auditor dice, sí hemos analizado las cifras, ¿verdad? Pero no hemos analizado contrato por contrato. Es una declaración general. Así es que yo he pedido que en las empresas que estén a mi cargo y yo sea miembro del directorio, se establezca este sistema de la auditoría forense. Creo que es un sistema que puede ahorrar muchísimos problemas al país. Y el señor presidente de la República, por supuesto, está de acuerdo. Pero es un proceso que tiene que dictarse las normas. Con el secretario Verde Soto se habló de este tema. Lamentablemente presentó su renuncia y quedó el equipo en atender o no estas recomendaciones. Una inquietud, luego de la reunión y la sugerencia presentada al exgerente Aguiar, ¿en cuánto quedó la resolución del directorio de la facultad de contratación directa para el gerente?
si se redujo sustancialmente o quedó en la misma cantidad. Todavía está estudiando EMCO la propuesta del señor Aguiar, creo que era de 20 millones, pero todavía no se llega a una cifra. Gracias. Gracias. Legislador Villavicencio. Vuelve el micrófono. Señor ministro, buen día. Gracias por estar acá. Voy a hacer unas preguntas a uno de los funcionarios del sector petrolero que más y mejor conoce el sector, así es que independientemente de que usted esté desde noviembre del año 2022, usted es un experto en materia de producción, de comercialización y de transporte, y además es parte de los dos directorios, tanto de Flopec como de Petroecuador. Y lo primero, vamos a un tema que usted ha manejado y que es parte de este juicio político. Los contratos petroleros, sean de comercio de crudo, como de transporte o fletamento de buques, ¿por qué razón tienen una cláusula de arbitraje internacional? Porque son con compañías internacionales, señor legislador. Una compañía internacional, cuando contrata con el país, lo que quisiera es un árbitro imparcial, que no sea la ley de su país, ni la ley del Ecuador en donde él contrata, sino que sea un tercero imparcial, que no esté sujeto a presiones políticas, a afectos políticos. No solo es el Ecuador, todos los países petroleros del mundo, y le hablo de países con un sentimiento anti-extranjero, los países árabes. Para los países árabes, para la religión musulmana, nosotros los cristianos somos infieles, personas de no confiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué quisieran ellos? Que sean los jueces musulmanes los que analicen en un caso de disputas, la compañía extranjera dijera, no, que sea el juez de mi país. Entonces, para evitar esas suspicacias, que sea un tercero imparcial el que analice el caso de una divergencia. Así es que el arbitraje internacional es un tema internacional. ¿Con la autorización de qué institución se pacta en los contratos el arbitraje internacional? Para una institución pública, pactar arbitraje internacional requiere autorización expresa de la Procuraduría General del Estado. Los contratos de comercialización de petróleo suscritos con Petrochina, Unipec y Petro Tailandia, ¿qué jurisdicción tienen de arbitraje? No conozco, señor legislador, porque son contratos firmados. No quiero excusarme, ¿verdad? Pero Londres, la Corte de Londres. ¿Cuándo se firmaron esos contratos, señor ministro? Esos contratos deben haberse firmado en los años 2010, 2011. Desde el 2009, señor ministro. 2009. ¿Qué jurisdicción tiene el arbitraje del contrato de Flopec con Amazonas Tankers Pool, señor ministro? Tampoco conozco, señor legislador. Nueva York, señor ministro. Usted acaba de decir algo que es de fondo en este juicio político y lo dijo también ayer el doctor Verdesoto. El petróleo que produce Petroecuador y las compañías privadas es comercializado por la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador, ¿es verdad? Sí. ¿Cómo se fija el precio de los crudos ecuatorianos Napo y Oriente? De acuerdo a marcadores internacionales, al WTI menos un castigo. Hay publicaciones que reflejan el precio de todos los crudos del mundo tomando. ¿Cómo se establece el castigo? ¿Qué componentes tiene el castigo o diferencial? El castigo
obedece a las condiciones de mercado internacional. Le pongo un ejemplo: el crudo Napo versus el WTI, el castigo era unos 8 o 9 dólares o 10 dólares hace unos 6 meses, hoy es 15 o 18 dólares. ¿Por qué? Porque hay crudo ruso barato en el mercado que compite con el Napo. Son ya el esquema de comercio internacional es el que fija el precio del crudo. ¿Cuál es el peso del flete en el diferencial? La situación, para explicarla, es que el Ecuador está lejos del mercado internacional. Entonces hay que llevar el crudo a un sitio donde se valore, como es el puerto de los Estados Unidos, y el flete hay que descontarlo para que el comprador, cuando reciba el crudo CIF, ya no tenga que hacer ningún cargo y sepa cuánto es el precio en la ex refinería. Le voy a explicar, ministro, cómo se establece el diferencial para nuestros crudos ahora, con información oficial que es parte de este juicio político y que entregaré y consta ya en el expediente. El castigo se establece con el diferencial ASCI, el ajuste de calidad y el factor flete. Lo que voy a decir es de alarma, porque al momento, señor ministro, el castigo a los crudos ecuatorianos está entre 14 y 20 dólares por barril, el castigo más alto de los últimos 20 años. Y aquí viendo lo importante, colegas legisladores, a la prensa y al país, el costo del flete es de 8,9 dólares por barril. Señor ministro, el impacto en el castigo del flete es del 73%. ¿Qué significa esto, señor ministro? Que le quiten a Petroecuador 8,9 dólares por el flete. ¿Puede explicarnos? No, me parece excesivo. Esos ya son las condiciones de Petroecuador con Flopec y los compradores, pero les soy sincero, me parece excesivo. Normalmente, cuando he seguido el mercado, no puede costar más de 1,80, 2 dólares el flete. Además, señor legislador, le recuerdo que antiguamente exportábamos por la boya de Balao hasta hace 1 año y medio, 2 años, en donde solo caben buques pequeños, pero hoy se está utilizando también la boya del OCP, en donde entran buques de 1 millón de barriles, en el de Balao solo 360,000 barriles, por lo tanto un buque de mayor capacidad, por economía de escala, el flete tiene que ser menor. Y aquí están 2 documentos que voy a entregar a la comisión. ¿Quién fija el flete en los buques de Flopec? Es esta institución de los Estados Unidos que se llama ASBA Tanker Broker. Y aquí está. Los fletes en un buque Panamax, 10 dólares con 16. Y el flete en un buque, Panamax 9,54 y en un Aframax 10,16. ¿Cuánto costaría el flete, señor ministro, si ese crudo se transportara en un buque VLCC o Suezmax? Y puede explicarle a la comisión qué significan estos buques VLCC, Suezmax y las diferencias con los Panamax y Aframax que contrataron con Amazonas Tankers. ¿Puede explicarnos? No soy un experto en fijación de fletes, pero lo quiero insistir en lo que dije al principio. Esto es una suma cero. Si se paga un flete mayor, ¿quién gana? Flopec. ¿Y quién pierde? Petroecuador. Así es que, por eso, mi recomendación de que se unifiquen y vean el beneficio mutuo, porque si le cobran más, pierde la una. No voy a perder más el tiempo.
Aquí hay un documento que voy a entregar a la comisión y les voy a entregar a todos los colegas legisladores, donde se establece que el mayor castigo para los crudos ecuatorianos está en el altísimo flete. ¿Y por qué? Porque se contratan buques pequeños como Panamax y Aframax, y lo hizo Flopec con la empresa Amazonas Tankers Pool, vinculada a la mafia petrolera que maneja los crudos con Petrochina. ¿Saben, colegas legisladores, cuánto cuesta transportar un barril de petróleo en un buque VLCC? $1. ¿Y saben cuánto cuesta en un buque Panamax? $10. La pregunta es, ¿por qué durante 15 años Flopec no contrató buques grandes para transportar el crudo y no quitarle, como ha dicho el señor ministro, exactamente las ganancias de Flopec son las pérdidas de Petroecuador? Y esto no es de ahora, es de 15 años. Gracias, señor ministro. Gracias, señora presidenta. Gracias. Legislador Velasco, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Solamente voy a cumplir con lo que nos corresponde a los comisionados de fiscalización y control político. No voy a hacer comentarios, eso lo dejaremos para cuando nos toque evaluar las pruebas. Y me voy a referir exclusivamente al tema de la comparecencia, ministro, porque en honor al tiempo ya vamos a estar 2 horas y solamente con el primer funcionario que ha sido convocado para esta mañana y parece que no vamos a alcanzar durante todo el día. Pregunta muy puntual, ministro, y respuesta de la misma manera muy puntual. ¿Quién toma las decisiones y las resoluciones en el directorio de Flopec? ¿Es el presidente de la República o qué funcionarios son los que toman las decisiones? Los miembros del directorio. Los miembros del directorio. ¿Está ahí en ese directorio el presidente de la República? No, hay el ministro de Obras Públicas, el suscrito y el gerente de EMCO. Siguiente pregunta. ¿Usted en la gestión que está de ministro tiene algún informe de Contraloría o de alguna instancia de control en las que se determine que existe un delito en Flopec? Ninguno. No existe ningún delito. Gracias, presidenta. Gracias, legislador Velasco. Asambleísta Molina. Gracias, presidenta. Buenos días con todos. Señor ministro, buenos días. Buenos días. Le hago un contexto. La señora Pilar Ferri puso en conocimiento del directorio de Flopec 5 irregularidades del contrato de Amazon Tankers, entre ellas la cláusula del arbitraje sin criterio de la Procuraduría General del Estado, la cláusula de terminación del contrato lesiva para el Estado de 4 años de permanencia y salida justificada de 2 años consecutivos de pérdidas. También sobre el ceder beneficios de la Ley de Facilitación de Exportaciones y Transporte Acuático, y una quinta sobre que no se estableció un equilibrio comercial y tampoco los administradores proveen información al respecto. En razón a su criterio profesional y dada su experticia en este ámbito, ¿usted considera que con estas condiciones ya advertidas por la señora Pilar Ferri, era viable la renovación del contrato con Amazon Tankers? Yo no soy un experto naviero, lo reconozco, es una ciencia, una especialidad. Lo que quiero y conozco en general es la variación de los fletes. Así como el precio del petróleo un día está en $100, al mes está en 60 o 30, así son los fletes. Las condiciones de fletamiento son cambiantes. Por la pandemia, los precios de los fletes cayeron al suelo porque no había movimiento. Luego, cuando se recuperó la economía mundial, subieron porque contenedores guardados salieron todos al mercado. Así es que hay que ser muy cuidadosos en cuanto se establece el flete por esta variabilidad. Sé que la señora Ferri era una funcionaria de
muchos años en Flopec, no quisiera dar un juicio de valor. Eso hubiera tenido que, esas recomendaciones, aplicarlas el nuevo gerente. Y repito, es una especialidad en la cual no soy muy conocedor y no quisiera avanzar ningún criterio. Gracias. Dadas las advertencias de la señora Ferri, del vicealmirante Estupiñán, ¿usted como rector de la política pública en esta materia emitió de pronto alguna política para poder contrarrestar estos posibles actos de corrupción? Estos hechos sucedieron antes de mi tiempo, inclusive conozco y conocí por la prensa que el sucesor de la señora Ferri fue acusado de un acto indecoroso con alguna funcionaria de la empresa y eso creó una fricción entre ellos. Yo no sé si esta fricción tiene algo que ver con las recomendaciones, aplicarlas o no. Así es que no me corresponde a mí en realidad, porque primero fueron hechos antes que yo sea ministro y en segundo lugar son de una gran especialización. Ahí vuelvo a decir, ¿qué puede un ministro y ningún ministro, excepto el almirante Jarrín Ampudia, fue hace 50 años, el resto hemos sido civiles, desconocedores de la técnica marítima? No quisiera adelantar criterios, señora. Señor ministro, el día de ayer el doctor Pozo nos hizo un recuento de cómo llega la información a la Secretaría de la Presidencia, que se corre traslado, dice, a distintos ministros de la rama para conocimiento de la denuncia, y quiero referirme estrictamente a la carta del vicealmirante Estupiñán. Quiero conocer y que se informe a esta comisión si el presidente de la República corrió traslado a usted sobre la carta del vicealmirante Estupiñán, si se dio alguna disposición para tomar algún frente a estas denuncias que realizaba el señor Estupiñán, y que nos comente al respecto si el directorio conoció también de lo que manifestaba esta carta el mencionado vicealmirante. El señor vicealmirante Estupiñán me pidió una cita, asimismo el almirante Rosero. Al almirante Rosero lo atendí, al almirante Estupiñán no pude atenderlo, pero le encargué a mi asesora, la doctora Patiño, que le atienda. Y ella me reportó que el tema que llevó al ministerio el almirante Estupiñán era sobre su permanencia en el cargo. Él se quejaba de que lo despidieron intempestivamente, que inició una acción de protección y el juez le había dado la razón para que vuelva. Entonces, lo que se me reportó es que el almirante Estupiñán lo que quería era volver al cargo, no mencionó nada de ningún hecho sobre ningún contrato. El presidente Lasso ordenó que a través del directorio se investigue o se actúe o se supervise lo mínimamente dicho por el señor Estupiñán. En los directorios que yo he estado no se ha conocido las denuncias del señor Estupiñán ni me ha reportado mi delegado. Esas son cartas que ha mandado al Congreso con copia a la Presidencia de la República, pero no, repito, cuando fue al ministerio lo que el almirante Estupiñán pidió es que se le ayude en volver al cargo. No presentó ningún reclamo sobre ningún contrato específico. Y finalmente, señor ministro, de las decisiones y resoluciones que se toman en el directorio, ¿se le informan al presidente de la República? No. Es el directorio de una empresa autónoma, toma las decisiones y no se le tiene por qué informar al presidente de la República. El presidente de la República, al nombrarle a uno, le da confianza para que uno maneje la esfera administrativa que le ha encargado. Obviamente, si hay algún tema
importante y especial se le pide al presidente de la República, pero yo no he conversado ni una sola palabra sobre Flopec con el señor presidente. Gracias, señor ministro. Gracias, asambleísta Molina. Damos paso a las preguntas de parte de la defensa del señor presidente y con eso daríamos por concluida la comparecencia. Adelante, doctor Neira. Asambleísta Coms Córdoba, perdone, doctor Neira. Adelante, asambleísta Córdoba. Muy breve porque tenemos también, ya los otros comparecientes están en la sala. Gracias, presidenta. Seré muy breve. Doctor Fernando Santos, el último viernes nos habíamos visto en la comparecencia sobre el apagón de los mecheros. Placer de saludarle hoy en la mañana. Muy puntual, ¿qué medidas se están tomando para reducir las pérdidas que sufre Petroecuador en relación a las utilidades reportadas por Flopec? ¿Qué medidas se están haciendo para reducir las pérdidas que sufre Petroecuador en relación a las utilidades reportadas en Flopec? Como dije hace un momento, cuando vino a visitarme el almirante Rosero, yo le pedí que se reúna con el gerente de Petroecuador para que armonicen, que el flete sea justo, que no a pretexto de una gran ganancia de Flopec pierda Petroecuador. En segundo lugar, repetí también que la compañía Mitsubishi, una compañía muy grande, quiere llevar crudo ecuatoriano para abrir el mercado japonés y se quejaba del excesivo cobro de Flopec. Se reunió con el presidente de Petroecuador y llegaron a un acuerdo, vinieron con los señores de Mitsubishi a decirme que ya habían llegado a un acuerdo para un flete competitivo. Así es que permanentemente se está tratando de que las dos empresas armonicen y que no haya pérdida de ninguna que signifique ganancia de la otra. Que sea la suma cero, que sea el precio justo para que el crudo ecuatoriano, que compite con muchos crudos del mundo, pueda llegar a un precio atractivo al comprador. Porque si está muy caro el crudo ecuatoriano por el flete, se deja de vender. Tan simple como eso. Para mejorar la gestión financiera de Petroecuador, ¿qué se está haciendo para evitar que se sigan reportando pérdidas en las utilidades de Flopec? ¿Qué se está haciendo? Flopec es una empresa del Estado. Técnicamente las empresas del Estado deben dar un servicio público. No es el lucro su objetivo. Debe cubrir sus gastos, debe tener también el mantenimiento y la reposición de una flota, porque son activos que se desgastan y alguna utilidad para el Estado. Pero siempre, repito, con armonía con Petroecuador. Por eso mi recomendación es que Flopec debería ser una parte integrante de Petroecuador y ahí económicamente haría sentido y también habría mayor control de los fondos de Flopec, porque Petroecuador, cuando vende el crudo, ese dinero va al Banco Central, es administrado por el Ministerio de Finanzas y hay absoluto control. Los fondos de Flopec, como es una empresa internacional, se quedan muchas veces en el extranjero y supongo que es más difícil controlarlos. Así es que si se quiere una solución definitiva, sería analizar la fusión entre Flopec y Petroecuador. En cuanto a la situación actual de Petroecuador, ¿qué acciones están tomando para mejorar su desempeño económico y también que cuyos recursos vayan a favor del pueblo ecuatoriano? Se ha dado una disposición de que la venta del crudo se la haga a través de licitación. Asimismo, la adquisición de productos a través de procesos licitatorios transparentes, así como toda firma de contrato.
La transparencia, la luz del sol es el mejor desinfectante, dice el refrán. Así es que el presidente de la República en eso se ha sido muy estricto. La instrucción que me dio y que me la ha repetido es: todo proceso hágase por licitación. Le pongo un ejemplo: estamos sacando el campo Amistad para contratación. Es un campo de gas en donde con mayor exploración se puede encontrar más gas. La República Dominicana tiene una empresa que busca y produce gas, y vino el señor presidente de la República Dominicana a pedir que se le considere para el campo Amistad. La ley permite que de empresa estatal a empresa estatal se firme el contrato directamente. El señor presidente de la República le dijo al señor presidente de la República Dominicana: estimado colega, es una empresa estatal, la de ustedes, la ley me permite firmar directamente, pero yo prefiero por transparencia que se haga una licitación. Y se va a hacer una licitación. Esa es la indicación del señor presidente permanente: todo contrato hágase por licitación. Creo que es la mejor manera de evitar corrupción, mal gasto o mala contratación. El examen especial de Contraloría, el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker, hace recomendaciones. Y aquí, ¿esa es de competencia exclusiva suya o también de la Presidencia de la República su aplicación? Es competencia exclusiva de la administración de Flopec el cumplir esas recomendaciones. A mí me llega una copia, como a todos los miembros del directorio, pero las recomendaciones tiene que cumplirlas la administración de Flopec. Así como la Comisión de lo Económico del Congreso hizo recomendaciones a Flopec, me llegó a mí, yo se las envié a Flopec, le dije: ustedes les toca aplicarlas, ellos son los que administran la empresa. Uno es director que supervisa, pero no está en el día a día. Sería intervenir en el asunto interno de una empresa autónoma, lo cual no le es permitido a un funcionario público. ¿Sabían en Presidencia de todos los inconvenientes que constan en esos exámenes de Contraloría? No le podría contestar porque yo no trabajo en la Presidencia. Muchas gracias. Hasta ahí, señora Presidenta. Gracias. Ahora sí, adelante la defensa del señor presidente. Buenos días, señora presidenta encargada de la comisión, señores asambleístas, miembros de la Comisión Especializada de Fiscalización y Control Político, señores asambleístas que se encuentran aquí presentes. Por la majestad de la Asamblea Nacional, haré el interrogatorio de pie en señal de respeto a los señores asambleístas, a la Asamblea y al compareciente doctor Fernando Santos. Con su venia, señora presidenta. Adelante. Doctor Fernando Santos, antes de formularle pequeñas y concretas preguntas, no soy asambleísta, pero soy un ciudadano ecuatoriano y sé de las renuncias personales que usted ha hecho para asumir esta función cívica. Quiero felicitarle personalmente y agradecerle por ese motivo. Adicionalmente, respecto ya de los temas que usted ha tratado, he escuchado que se le plantean varias preguntas respecto a que existiría un entramado de corrupción y, por otro lado, a que ha habido actos de corrupción. Ese es el contexto en el que se le han formulado a usted varias preguntas. Y con relación a ello, me parece necesario que se hagan también algunas precisiones. Y comienzo por el informe que presenta el secretario anticorrupción, del que ayer nos dio cuenta, en la que nos informó que su documento, el documento que ha sido puesto en conocimiento de la opinión pública, son meras hipótesis, planteamientos de carácter teórico sobre varios temas, 21 aspectos, donde posiblemente hay gérmenes que generan corrupción.
y habló también de unas fichas de prevención de corrupción. El doctor Luis Verde Soto fue muy claro en señalar que ni en el informe ni en las fichas hubo referencia alguna respecto del contrato que es materia de esta investigación de peculado, el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker Pool. Pregunta concreta para usted, señor ministro. Si aparte de estos documentos y estas fichas de prevención de corrupción, en donde no se trata del contrato entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, las conversaciones que en su despacho tuvieron lugar entre usted y el doctor Luis Verde Soto, ¿tuvieron alguna referencia o le pusieron en su conocimiento respecto de este contrato que es materia de la investigación de supuesto peculado? En ningún momento, doctor Neira, señores legisladores, con el doctor Verde Soto traté el tema específico de este contrato. En ningún momento. Muchas gracias. Ya. En el informe de la Comisión de lo Económico de esta Asamblea Nacional, pasando a otro tema, que usted ha referido en la presentación introductoria que nos ha hecho esta mañana, hay una explicación sobre el tema de los contratos de Flopec y la posibilidad de que la administración de Flopec hubiera podido dar por terminado el contrato entre Amazonas Tankers y la empresa pública Flopec. Con la venia de la señora presidenta y para evitar paso del tiempo innecesario, voy a permitirme dar lectura a un párrafo del informe económico que ha referido el señor ministro en su exposición introductoria. Adelante. Se dice, por parte de esta Asamblea Nacional de la Comisión Especializada de lo Económico, lo siguiente: en el caso de la empresa pública Flopec decidiera terminar con los acuerdos comerciales, la empresa debería contar con aproximadamente $100 millones de capital de trabajo para no parar su operación. El momento en que se dé por terminados dichos contratos, EP Flopec tendría que inmediatamente contar con el total de buques que le permitan cumplir con todos los compromisos adquiridos y poder cubrir el 100% de las exportaciones e importaciones de hidrocarburos desde y hacia el Ecuador, lo cual resultaría un capital adicional de trabajo. A partir de esta reflexión que hace la Comisión de lo Económico de esta Asamblea Nacional, quisiera yo preguntarle a usted, señor ministro, si resulta, desde el punto de vista práctico, conveniente que el gerente general de Flopec dé por terminados contratos de transporte de petróleo sin estas consideraciones. ¿Qué opinión le merece esto? Doctor Neira, el informe no vinculante de la Comisión de lo Económico no despertó alarmas ni banderas rojas sobre este contrato. Más bien yo cuando lo revisé me tranquilicé porque decía que había producido utilidades hasta el mes de agosto del año 2022 para la empresa Flopec y asimismo que se analice muy seriamente las consecuencias de terminarlo. Entonces, una lectura normal y natural de este informe de la Comisión de lo Económico de la Asamblea, más bien alejan este contrato de cualquier zona roja de peligro. Veo que la intención es un buen contrato, si quisieran terminarlo, analícenlo muy bien, pero no dice aquí hay corrupción, aquí hay indicios de algo irregular y termínenlo, todo lo contrario. Es un informe, yo diría, que vindica más bien la celebración de este contrato. Muy bien. En este informe económico preparado por la Asamblea Nacional y que usted ha referido en su exposición introductoria, se dice en la conclusión número 14 lo siguiente: es importante recalcar que EP Flopec debe mantener, esto dice la Asamblea,
el 50% de participación en ese acuerdo comercial con Amazonas Tankers para cumplir con la normativa y mantener las utilidades antes mencionadas. La pregunta que le formulo a usted, señor ministro, es si es que tal vez usted ha recibido de parte de la Contraloría General del Estado, en el tiempo en que usted ha sido ministro, alguna recomendación en sentido contrario a esto que recomienda la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional. No he recibido ninguna recomendación de la Contraloría General del Estado. Muchas gracias, señor ministro. Y con relación a este mismo tema, quería yo pasar entonces a la siguiente pregunta, porque la señora asambleísta le preguntaba a usted si ha recibido o no ha recibido como ministro de Estado el informe de Contraloría que no identificó, pero que yo me permito indicar con mayor claridad. Informe de Contraloría DNA 8-TVIPIA-2012-2021, que fue puesto en conocimiento de la Gerencia General de Flopec el 5 de noviembre del año 2021. ¿Cuándo usted asume el cargo de ministro, doctor Fernando Santos? En noviembre el 1 de noviembre del 2022, mucho después de esa fecha. Es decir, 12 meses después. ¿Usted recibió alguna notificación formal de la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría con el contenido de esta resolución? Ninguna. Muchísimas gracias, doctor Fernando Santos. Le voy a hacer una última pregunta. Como ministro de Energía, usted ha tenido varias reuniones con el presidente de la República en el marco de los gabinetes ampliados que existen. ¿Esto es verdad? Le repito la pregunta. Sí. Como ministro de Energía y Minas, usted ha tenido varias ocasiones de reuniones con el presidente de la República en el marco de los gabinetes ampliados. ¿Es correcto esta pregunta? Sí. Muy bien. En esos gabinetes en donde está presente el señor presidente de la República, ¿es usual, es frecuente, o aunque fuere anecdótico, que el ministro de Energía comente los contratos que suscribe Flopec con sus proveedores internacionales? En absoluto, sería improcedente. En el gabinete se tratan temas generales sobre política, no específicos de una entidad, de una empresa pública. Jamás se le ha llevado al presidente de la República, desde que yo estoy ahí, un tema de Flopec. Muchísimas gracias, señor ministro. Le agradezco la claridad de sus respuestas y a usted, señora presidenta, por la paciencia de escuchar. Gracias. ¿El señor secretario jurídico tiene preguntas? Doctor Ortiz, ¿tiene preguntas usted? Ninguna más, señora presidenta. Okay. Hizo todas del abogado Siendo Neira. así, damos por terminada esta comparecencia. Muchas gracias, doctor Santos, por su tiempo y vamos a dar paso a la siguiente comparecencia. Puede retirarse, señor ministro. Gracias. Muchas gracias a los señores legisladores.